Y si lo que diste por perdido no solo regresa, sino que vuelve más grande y rápido de lo que pensaste posible. Sé que suena atrevido cuando vienes de años duros, puertas cerradas y silencios que pesan. Pero escucha esto. Cuando Dios habla de restitución, no está ofreciendo un parche, está anunciando un nuevo comienzo con aceleración y multiplicación. Lo que parecía tarde, llega a tiempo. Lo que parecía poco, se vuelve abundante. Y lo que te avergonzó, se transforma en honra. Antes de avanzar, quiero invitarte a activar tu fe de forma sencilla pero poderosa. Escribe en los comentarios: lo perdido vuelve multiplicado y más, rápido en el nombre de Jesús. Decláralo en voz alta, compártelo con alguien que lo necesite, y mientras escuchas, abre tu corazón. Comencemos. Cuando Dios te devuelve el tiempo, restitución multiplicada y acelerada. El pueblo de Israel escuchó de parte de Dios una promesa que parecía imposible. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Años perdidos, campos desolados, cosechas arruinadas. La nación había sido disciplinada por su rebeldía, y lo que estaba frente a sus ojos era ruina. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Dios pronunció vida. No solo habló de devolver el grano o el vino, sino de algo más profundo: devolver los años. ¿Cómo se devuelve un año? El tiempo no se repite, pero Dios puede recomponer lo que parecía quebrado y multiplicar lo que parecía acabado. Hoy muchos entienden esa imagen. Años consumidos por la enfermedad, por una crisis económica, por un duelo inesperado o por proyectos truncos que nunca llegaron a florecer. El corazón a veces repite: ya es tarde. Y uno se siente agotado, como si la vida hubiese pasado sin dejar fruto. Pero este versículo rompe esa mentira. Lo que tú llamas pérdida, Dios lo llama semilla. Y lo que tú crees tiempo malgastado, Él puede transformarlo en terreno fértil para una cosecha más grande de la que imaginabas. La promesa no depende de ti. Dios dice: yo os restituiré. No es un programa de autoayuda, ni un esfuerzo humano desesperado por recuperar lo perdido. Es la voz del Padre declarando que Él mismo acelera procesos y multiplica frutos. Donde pensabas que tardarías 10 años, Él abre un camino que lo resuelve en meses. Donde tuviste una puerta cerrada por tanto tiempo, de pronto se abren varias en cadena. Eso es devolver los años. No repetirlos, sino redimirlos y condensar el propósito en un tiempo corto y poderoso. Cuando Dios restaura, no solo devuelve cosas materiales. Él reordena procesos, conecta personas claves, coloca oportunidades en una secuencia que parece sobrenatural, redime el dolor transformándolo en sabiduría y carácter, y lo que antes era vergüenza se convierte en testimonio. Joel lo dijo claramente: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová. La restitución se reconoce porque deja saciedad, gratitud y honra. La vergüenza ya no tiene la última palabra. Nuestra parte es alinear el corazón con esa promesa. No basta con escucharla, hay que responder. El primer paso es volvernos a Dios con humildad. Arrepentirnos, perdonar, consagrar de nuevo nuestra vida. Después viene la oración específica: Señor, devuélveme los años devorados, apresura tu obra en mí. Y junto a la oración, acciones prácticas: ordenar las finanzas, restaurar relaciones quebradas, retomar la disciplina en lo pequeño. La restitución se manifiesta cuando nos movemos en obediencia. Hay señales que muestran que la restitución ya empezó. Una paz interior que no depende de las circunstancias. Un enfoque renovado en lo que realmente importa. Puertas que se abren una tras otra como si alguien invisible estuviera empujándolas. Y frutos que no solo llegan, sino que se sostienen a un ritmo acelerado. Cuando esto ocurre, sabes que el cielo intervino. También hay advertencias.
No se trata de idealizar el pasado ni de pedirle a Dios que lo copie. Él no devuelve exactamente lo mismo, sino algo mejor. Por eso hay que evitar la trampa de la comparación o la queja. Tampoco confundas aceleración con ansiedad. El hecho de que Dios actúe rápido no significa que corras sin dirección. Significa que camines firme al ritmo de su tiempo perfecto. Imagina por un momento a alguien que dedicó años a cuidar a un familiar enfermo. Pensaba que había quedado atrás en la vida. Pero un día recibe una beca, conoce a un mentor y en poco tiempo desarrolla un proyecto que impacta a muchos. Lo que parecía tardío llegó temprano y en mayor escala. Eso es lo que hace Dios. Transforma pérdidas en plataformas de bendición. Cuando Dios cierra el ciclo, el doble, después de la prueba, Job conoció el quebranto en un nivel que pocos pueden imaginar. Lo perdió todo: familia, bienes, salud, incluso el apoyo sincero de sus amigos. Su vida se convirtió en una cadena de duelos, un silencio que parecía interminable y un dolor que lo llevó a cuestionarse a sí mismo y a Dios. Sin embargo, el relato no termina en ruina. La Escritura nos dice: «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero». Esa es la clave de este pasaje. Dios no solo cerró un ciclo de sufrimiento, lo transformó en un ciclo de abundancia donde el final fue mucho mejor que el principio. Hoy también conocemos esa sensación de pérdidas acumuladas. Hay quienes han visto cómo se desmoronan sus proyectos uno tras otro, o cómo las malas noticias llegan sin dar respiro. En medio de esas pruebas, el alma se cansa y hasta uno mismo empieza a definirse por la narrativa del fracaso. Soy el que perdió, soy la que nunca logró, soy el que siempre queda atrás. Esos pensamientos se pegan a la identidad y apagan la esperanza. Y en medio de esa lucha surge la pregunta: ¿Dios de verdad es bueno? El testimonio de Job responde con fuerza: sí lo es, y aunque permita el quebranto, no es para dejarte allí, sino para mostrar su gloria al devolverte más de lo que tenías. El punto de giro en la historia de Job es sorprendente. La restitución no empezó cuando él recibió algo nuevo, sino cuando tomó una decisión interna: orar por quienes lo habían herido. Sus amigos lo juzgaron, lo señalaron, lo acusaron sin entender su dolor. Pero Job no se aferró al resentimiento. En el acto de interceder por ellos, soltó el rencor y abrió espacio para que la bendición descendiera. Esa oración no solo fue un gesto piadoso, fue la llave que activó la multiplicación. El doble porción no cayó porque sí, vino cuando Job eligió perdonar y soltar. ¿Y qué significa recibir el doble hoy? No se trata únicamente de recuperar bienes materiales. Dios multiplica en dimensiones más profundas. El doble puede ser madurez emocional, una autoridad espiritual que antes no tenías, paz interior que nadie puede arrebatarte, o relaciones restauradas que sanan tu corazón. El doble es también una capacidad ampliada. Lo que antes te agotaba, ahora lo enfrentas con gracia. Y es tiempo acelerado. Lo que te hubiera llevado años, Dios lo condensa en procesos rápidos que sorprenden a todos. Es ver en tu propia vida que el final no es derrota, sino un comienzo mayor. Pero para entrar en esa doble porción, necesitamos nuestra parte. Implica perdonar de verdad, orar incluso por los que nos hicieron daño, dejar de cargar el caso en nuestros hombros y entregárselo a Dios. Significa también disponernos a administrar lo que Él dará con integridad, porque el doble no es un capricho, es una responsabilidad. Lo que recibes necesitas usarlo para bendecir, para edificar, para ser canal y no simple acumulador.
Las señales de que estás caminando en esa doble porción son claras. Empiezas a ver puertas abrirse que nunca imaginaste. Te llega un favor inmerecido en lugares donde no tenías acceso. Los recursos se multiplican, pero sin robarte la paz, porque vienen acompañados de propósito. Y tu influencia ya no se trata solo de ti, sino de lo que siembras en otros. El doble siempre edifica más allá de tu propia vida. Hay que tener cuidado, porque no todo se mide en cifras. El doble de Dios no es solamente dinero o logros visibles. Es también un corazón transformado y un propósito renovado. Si te aferras a la herida como identidad, nunca podrás recibir lo que viene. Y si piensas que lo nuevo será administrado igual que lo viejo, te equivocas. El doble exige una mayordomía mayor, un compromiso más serio. De la vergüenza al doble, honra que llega más rápido. Isaías 61 nos abre una ventana a la esperanza. En lugar de vuestra vergüenza, doble porción, y en lugar de afrenta, se gozarán en sus heredades. Por lo cual, en sus tierras poseerán doble porción, y tendrán perpetuo gozo. Este capítulo es un anuncio mesiánico cargado de libertad, consuelo y restauración. Es un intercambio divino que solo Dios puede realizar. Donde hubo vergüenza, Él entrega doble porción. Donde hubo afrenta, Él instala un gozo perpetuo. Y no es algo simbólico solamente, porque el texto habla de heredades, de tierra, de un derecho legal y espiritual que le corresponde a su pueblo. Es decir, la restitución no queda en lo invisible, se materializa en algo que puede tocarse, disfrutarse y compartirse. La vergüenza, en nuestros días, toma muchas formas. Tal vez conoces el dolor de una quiebra pública, de un error que quedó marcado frente a todos, de una ruptura que te hizo sentir señalado o de decisiones equivocadas que trajeron consecuencias visibles. Ese tipo de afrentas no solo duelen por dentro, también pesan por fuera, porque la sociedad no siempre perdona. A veces uno se aísla, con miedo a qué dirán, con temor de volver a intentar algo por la posibilidad de otra caída. Y en lo profundo, la vergüenza funciona como un ladrón que roba la voz, apaga el empuje y destruye la confianza en uno mismo. El pasaje rompe esa cadena con una promesa poderosa. Dios restituye honor visible. No se trata de un consuelo privado únicamente, sino de una vindicación que otros pueden ver. Él dice que en sus tierras, es decir, en los espacios que les corresponden por herencia, recibirán doble porción. Es un legado, no solo una bendición momentánea, y además no se limita a una temporada de euforia, habla de un gozo perpetuo. No de una alegría pasajera, sino de una estabilidad interior que se sostiene en el tiempo, aun cuando las circunstancias cambien. ¿Cómo opera ese intercambio? Imagina un tribunal donde alguien carga un expediente lleno de afrentas y manchas. Allí entra la gracia de Dios, corta la etiqueta de vergüenza y pone un nuevo nombre sobre tu historia. Ya no eres el caído, la fracasada, el avergonzado, sino hijo amado y heredero. Él no solo cambia el título, también te reposiciona, te planta en tus tierras, en el lugar de propósito que te corresponde. Y cuando Dios decide vindicar, lo hace con un ritmo acelerado. Lo que parecía que tardaría décadas en sanarse, Él lo resuelve en poco tiempo. Su vindicación no es lenta, muchas veces es repentina y sorprendente. Nuestra respuesta es clave. Necesitamos vestirnos de la identidad en Cristo, no de la vergüenza que otros intentaron pegarnos. Recuperar la voz, atrevernos a hablar, a soñar, a retomar la misión pública que habíamos abandonado y cuidar la herencia que recibimos. Eso implica integridad, establecer límites claros y practicar la generosidad. Porque lo que Dios nos devuelve no es solo para nosotros, sino para que bendigamos a otros. Cuando el doble honor empieza a manifestarse, se notan las señales. Se abren puertas de influencias sanas, no manipuladas,
donde tu voz vuelve a tener peso. Tu testimonio rompe estigmas, mostrando que el pasado no te define. Y en casa se instala una alegría estable, un gozo que no depende de lo externo, sino de lo que Dios ya decretó. Pero también hay advertencias. No pelees por tu honor con tus fuerzas, porque ese es un terreno que solo Dios puede conquistar. No revivas la afrenta como relato central de tu vida. Deja que lo nuevo sea tu historia dominante y protege tu territorio. No cedas principios, no sueltes tu integridad, porque lo que recibiste es sagrado. Cuando llegó tu momento, Dios lo hará presto. ¿Alguna vez sentiste que tu vida iba en cámara lenta, que los procesos se alargaban más de lo que esperabas y que tus oraciones parecían no tener respuesta? Ese sentimiento no es extraño, pero la palabra nos recuerda algo extraordinario. El pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea presto. Isaías 60. Esta promesa habla de un tiempo específico, un kairos de Dios en el que lo pequeño se multiplica de manera exponencial y lo débil se convierte en algo fuerte. No es obra de la casualidad ni de la habilidad humana. Es Dios mismo quien acelera lo que parecía detenido y lo transforma en fruto visible. El pueblo de Sión escuchó estas palabras en un contexto de restauración, cuando Dios les prometía luz después de la oscuridad, consuelo después del dolor y una influencia tan grande que las naciones vendrían a ellos. El contraste era impactante. De sentirse insignificantes pasarían a ser referencia para otros. El secreto no estaba en su fuerza, sino en la soberanía de Dios que declara: «Yo, Jehová, haré que esto sea presto». Eso significa que el poder para acelerar no está en nosotros, sino en sus manos. Ahora bien, ¿qué pasa en nuestro presente? Nos cansamos de esperar. Muchos viven atrapados en demoras, en puertas que se abren lentamente o en oportunidades que parecen siempre a medio camino. La sensación de ser pequeños, insuficientes, se convierte en una etiqueta que pesa, y cuando el alma se acostumbra a la demora, aparece la resignación del algún día, como si el tiempo de Dios nunca fuera a llegar. Ese desánimo se instala y paraliza los sueños. Pero Isaías nos recuerda que cuando llega el kairos de Dios, lo que parecía imposible se precipita con fuerza. El kairos no es simplemente un momento cualquiera. Es el tiempo exacto en que Dios decide mover sus piezas y alinear todo lo que estaba disperso. Allí es donde se da la aceleración soberana. Lo que estaba detenido comienza a correr, lo que era una semilla se convierte en 1000, lo que parecía débil se establece como un pueblo fuerte. Ese crecimiento no es lineal ni natural, es exponencial y es coherente con el título de esta palabra: Dios lo hará más rápido porque es su tiempo, no el nuestro. Cuando Dios dice presto, los procesos se comprimen. Años de aprendizaje se concentran en semanas. Conexiones clave aparecen en el momento justo y oportunidades que parecían inaccesibles se alinean en secuencia. Son las sincronías divinas que nos dejan asombrados. Llegamos justo a tiempo, ni antes ni después. Y con ello también viene la capacidad para sostener el crecimiento. No se trata solo de abrir puertas, sino de darnos la fuerza y el carácter para que lo multiplicado se mantenga estable. Pero también hay una respuesta que nos corresponde. Discernir la temporada es fundamental. Necesitamos orar, escuchar la voz de Dios y pedir dirección antes de dar pasos apresurados. A la par, debemos prepararnos con diligencia. Eso incluye ordenar las finanzas, fortalecer estructuras, rodearnos de un equipo sólido y entrenar el carácter. Porque cuando la aceleración llegue, no habrá tiempo de improvisar. Y en medio del aumento, la humildad debe ser nuestro sello. Nunca olvidar que es Dios quien acelera, no nuestro ingenio. Existen señales claras de que el kairos está llegando. Empiezas a recibir confirmaciones repetidas, como si Dios insistiera en un mismo mensaje por diferentes vías.
Sientes un flujo sin fricción en lo esencial, como si lo que antes costaba demasiado, ahora se resolviera sin tanta resistencia. Y de pronto, varias puertas estratégicas se abren al mismo tiempo, no de manera aislada, sino en una cadena de oportunidades que evidencian la mano de Dios. Aún así, hay advertencias necesarias. No intentes forzar un presto que no ha llegado. Eso solo conduce a frustración y desgaste. Tampoco te dejes quemar por la velocidad. Establece un ritmo con descanso y límites sanos. Y recuerda, nunca negocies valores ni principios por avanzar más rápido. La velocidad de Dios siempre está acompañada de santidad y propósito. Piénsalo con esta escena. Un proyecto pequeño, casi invisible, que parecía no despegar. De pronto, una alianza inesperada lo catapulta y en pocas semanas lo que era una semilla se convierte en una red que alcanza a miles. Ese es el estilo de Dios. Toma lo pequeño y lo vuelve mil. Lo hace en su tiempo y cuando llega, lo hace presto. Hoy puedes levantar tu voz y proclamar: Señor, recibo tu kairos, hazlo presto en mí. Escríbelo en tu corazón y de manera práctica haz una lista de 3 preparativos para estar listo en el momento del aumento. Porque la llave está aquí. Cuando Dios dice ahora, lo pequeño se vuelve 1000 más rápido de lo que imaginabas. Y lo que parecía lento se convierte en un testimonio de aceleración divina. Cuando la cosecha te persigue, aceleración sobrenatural. Amós 9:13 pinta una escena tan poderosa que casi se siente imposible. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Es una imagen profética de abundancia y aceleración sobrenatural. El juicio y la sequía quedan atrás, y ahora Dios anuncia que los ciclos normales se van a superponer. Lo que normalmente lleva meses o años sucederá de manera tan rápida que el sembrador no terminará de arar cuando ya lo alcance la cosecha. Y como si fuera poco, la tierra misma rebosará en exceso, con montes destilando vino nuevo. Es el lenguaje de lo imposible transformado en realidad por la intervención divina. Hoy vivimos una tensión parecida. Muchos sienten que siembran y siembran, pero los resultados tardan en llegar. A veces parece que todo esfuerzo cae en tierra seca. El corazón se desgasta al esperar meses o años sin ver fruto, y hasta surge el temor de estar sembrando en vano. Esa sensación puede paralizar, porque ¿quién quiere invertir energía en algo que parece no producir nada? Sin embargo, esta promesa nos recuerda que Dios es capaz de revertir esa lógica. No se trata solo de tener paciencia, sino de esperar un mover del Espíritu que acorte la distancia entre sembrar y cosechar. La palabra anuncia un ritmo acelerado, la cosecha alcanzando al sembrador. No es simplemente un buen resultado, es una multiplicación palpable. El exceso de vino nuevo en la Biblia es símbolo de alegría, provisión y celebración. Cuando llega ese tiempo, no hay espacio para la escasez ni para el miedo. Lo que antes parecía interminable, ahora ocurre de manera tan rápida que apenas puedes asimilarlo. Y esto está en perfecta coherencia con el título de esta reflexión. Dios trae temporadas en las que la cosecha no solo llega, sino que lo hace más rápido y multiplicada. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Piensa en la cosecha que alcanza. Es ver resultados tempranos de tus esfuerzos. Siembras algo hoy y casi de inmediato comienzas a ver señales de fruto. No es casualidad, es un encadenamiento de favores. Una oportunidad abre la puerta a otra, un contacto conecta con nuevos caminos, y lo que parecía pequeño se expande hasta tocar montes y collados. Es un movimiento orgánico que no depende de tu cálculo, sino de la gracia de Dios. Nuestra parte es seguir sembrando con excelencia,
No importa si antes no viste el fruto que esperabas, porque el momento de aceleración viene para quienes no abandonan la siembra. También necesitamos recolectar con orden. Una cosecha acelerada puede desbordar si no tienes estructura, equipo y administración. Y sobre todo, el vino nuevo que Dios entrega debe ser consagrado a Él. No es solo para tu disfrute, es para bendecir, para agradecer, para ponerlo en función de su propósito. Hay señales que anuncian esta aceleración. Empiezas a ver resultados tempranos en áreas donde antes todo se tardaba. Escuchas testimonios repetidos de personas cercanas que están entrando en avances inusuales. Y lo más hermoso, la alegría en tu casa se renueva como un eco de lo que Dios está haciendo. Esa alegría no depende de logros humanos, sino del mover sobrenatural que trae cosecha adelantada. Claro, también hay advertencias. No descuides la calidad de tu siembra por la rapidez de los resultados. No caigas en la autosuficiencia pensando que el exceso es fruto de tu talento únicamente. Recuerda que la abundancia también prueba el corazón. Y nunca olvides que el vino nuevo no es para guardarlo todo para ti. Es para compartirlo con generosidad, porque la abundancia de Dios tiene como fin extender su reino. Lo que viene es mayor, gloria superior y paz en tu casa. A veces la memoria nos juega una trampa. Pensamos que lo mejor ya pasó, que lo vivido fue más glorioso que lo que podría venir. Eso mismo le ocurrió al pueblo en tiempos de Ageo, cuando miraban las ruinas del templo y lo comparaban con el esplendor del anterior. La desilusión era tan grande que parecía no tener sentido reconstruir. Pero entonces Dios les habló con una promesa radical. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Es como si el Señor dijera: lo que viene no será una copia de lo viejo, será superior, y además tendrá un sello inconfundible: paz. ¿Cuántas veces tú también has quedado atrapado en la nostalgia de lo que fue? Esa frase repetida de «antes era mejor» suele paralizar. El desánimo crece cuando miras los recursos limitados de hoy y piensas que nunca igualarás lo de ayer. Y se suma el miedo a intentarlo otra vez, porque ¿qué pasará si vuelves a fracasar? Esa mezcla de nostalgia y temor te roba energía. Pero aquí entra la voz de Dios, que no solo promete levantar lo caído, sino superarlo. Él asegura que el futuro no se define por lo que perdiste, sino por la gloria que todavía no has visto. La promesa es clara: lo venidero será mayor que lo anterior. Dios no se dedica a replicar lo viejo. Él eleva lo nuevo, y lo hace acompañado de algo que todos anhelamos: paz estable. No hablo solo de éxito visible o de puertas abiertas, sino de reposo interior. Esa paz, el shalom divino, se convierte en la atmósfera donde lo nuevo puede crecer sano y rápido, porque no es lo mismo avanzar con ansiedad que avanzar con paz. Cuando hay paz, los procesos fluyen sin tanto desgaste y la multiplicación llega de manera natural. Así es como opera la gloria postrera. La presencia de Dios se convierte en el factor decisivo que habilita ideas, abre puertas y atrae favor. Esa gloria también madura el carácter, porque no basta con recibir algo mayor, necesitas la fuerza interior para sostenerlo. Y cuando esa gloria se mezcla con paz, el avance se vuelve más ágil. Es como quitar piedras del camino. Con menos fricción, caminas más rápido. Nuestra parte comienza con dejar de comparar. El pasado puede ser honrado, pero no debe convertirse en medida. Dios no trabaja con copias. Lo nuevo que trae es único. También implica consagrar todo lo que emprendas, tus proyectos, tu casa, tu agenda. Ponlos en el altar, porque lo que nace consagrado crece sólido y aprende a construir desde la paz. Tomar decisiones apresuradas desde la ansiedad solo multiplica los errores, pero decidir desde el reposo multiplica el fruto.
Hay señales que anuncian que la gloria mayor ya se está manifestando. Tu creatividad se enciende con nuevas ideas que antes no tenías. Relación tras relación empieza a reconciliarse, cerrando ciclos de división y abriendo paso a la unidad. Y quizás lo más evidente, la atmósfera de tu casa y tu trabajo cambia. Hay paz, hay calma, incluso en medio de retos. Esa paz es la evidencia de que la gloria de Dios está reposando sobre tu vida. Claro, también hay advertencias. No midas la gloria únicamente por cifras, por logros visibles o estadísticas de éxito. La gloria de Dios se mide por su presencia. Tampoco sacrifiques paz en nombre de la prisa. No confundas aceleración divina con ansiedad humana. Y recuerda proteger la santidad del proceso. Lo que Dios te confía necesita ser tratado con reverencia, no con descuido. Imagina un negocio que parecía muerto, apenas sostenido con esfuerzo. De repente empieza a renacer, pero no con el mismo estrés de antes, sino con más fruto y menos carga. Los clientes llegan, las decisiones se toman con claridad, y lo que antes era tensión, ahora se convierte en un ambiente de paz. Eso es gloria postrera, más grande, más estable y más sereno que lo anterior. Vuelve a la fortaleza. Hoy Dios te restaura al doble. Zacarías 9:12 suelta un decreto que atraviesa el tiempo. Volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. No es una palabra simbólica, es un mandato cargado de promesa. El pueblo que había vuelto del exilio necesitaba escuchar que su restauración no sería mediocre ni lenta, sino abundante y acelerada. Dios los llama prisioneros de esperanza, como si dijera, aún en medio de la prueba no pierdan la esperanza, porque esa esperanza los mantiene atados a mi fidelidad. Y desde ese lugar de expectativa, Dios lanza un decreto. Hoy empieza la restitución, y no en cualquier medida, sino al doble. Hoy también es fácil tener el corazón disperso. Nos dejamos llevar por la ansiedad, pensamos que todo depende de nuestra autosuficiencia y terminamos agotados. La fe se vuelve intermitente, como una lámpara que parpadea en la oscuridad. Un día creemos, otro día dudamos, y en esa montaña rusa espiritual nos alejamos de la fortaleza, esa presencia de Dios que nos protege y nos sostiene. Cuando eso ocurre, la esperanza se debilita y todo parece más frágil de lo que realmente es. La promesa, sin embargo, es clara: restitución al doble. Dios no habla de devolverte lo mismo que perdiste, habla de darte más, de calidad superior y en cantidad mayor. Y fíjate en un detalle clave. El versículo dice hoy. No se refiere a un futuro vago, sino a un punto de giro inmediato. Es como si el cielo declarara, a partir de ahora, todo cambia. Esa combinación de doble con hoy muestra la coherencia con el título. Multiplicación que no se tarda, sino que se acelera. ¿Cómo opera ese doble en la vida real? Empieza con un regreso a la presencia de Dios. La fortaleza no es un muro físico, es entrar en intimidad con Él. Allí hay favor, dirección y cobertura. Luego viene una recalibración interior. El corazón se alinea, la mente se enfoca, la obediencia se fortalece y la valentía se despierta. Desde allí, el despliegue se manifiesta afuera. Puertas que se abren de dos en dos, oportunidades que convergen, relaciones que se multiplican en favor. Es un mover integral, interno y externo al mismo tiempo. Nuestra parte es clara. Volver a la fortaleza implica buscar a Dios en oración, sumergirse en su palabra y rodearse de comunidad espiritual. Hablar esperanza también es clave. Declarar lo que Dios dice sin vacilar, aunque aún no lo veas. Y hay un paso muy práctico: preparar tu capacidad. Si sabes que viene el doble, estructura tu vida para sostener más. Ajusta tu tiempo, tu administración, tu visión. Porque cuando llegue,
No será para desbordarte, sino para expandirte. Las señales del doble aparecen pronto. Confirmaciones rápidas de parte de Dios, palabras que se repiten de distintas fuentes, incrementos inesperados en áreas donde estabas estancado, y un gozo que empieza a reemplazar la vergüenza. Esa alegría no es solo emocional, es espiritual, es el sello de que Dios ya está moviendo piezas en tu favor. Claro, hay advertencias. Evita caer en la queja crónica, porque la queja cierra puertas mientras la gratitud las abre. No te salgas de la cobertura de Dios. No intentes buscar atajos fuera de la fortaleza. Y recuerda que el doble no es solo para disfrutar. También exige humildad y orden. Lo que Dios entrega en abundancia necesita ser administrado con fidelidad. Mira esta escena. Un ministerio pequeño, cansado y disperso, decide volver a la intimidad con Dios. En pocas semanas, sin campañas elaboradas, su alcance se duplica. Personas nuevas llegan, recursos se multiplican, y lo que antes parecía estancado florece. No fue magia, fue obediencia al llamado. Volver a la fortaleza para que el decreto del doble se activara. Por eso hoy puedes proclamar con fe: hoy vuelvo a la fortaleza, recibo doble restauración. Hazlo un compromiso real, fija un horario diario de encuentro con Dios y cúmplelo como una cita sagrada, porque allí, en la fortaleza, nace la multiplicación. Todo y los frutos. Dios reintegra lo perdido con intereses. En la historia de la tsunamita encontramos un cuadro que refleja perfectamente la justicia divina. Esta mujer, que había salido de su tierra por una temporada, regresa y descubre que había perdido su casa y sus tierras. Podría haberse resignado, pero Dios ya había preparado el escenario. El rey escucha su historia y de inmediato decreta algo sorprendente. Restitúyele todo lo que era suyo y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Segunda de Reyes 8. No fue solo la devolución de la propiedad, fue un reintegro completo con retroactivos, como si dijera: no solo lo que perdiste, también lo que hubiera producido mientras no estuviste. Tal vez tú conoces lo que significa un despojo prolongado. Pérdidas materiales, ingresos retenidos, oportunidades que se esfumaron, incluso la reputación dañada por circunstancias fuera de tu control. Se sienten como lagunas de tiempo vacío, años en los que nada floreció y la vida parecía detenerse. Es en esos espacios donde el corazón grita por justicia, porque todo dentro de ti dice: esto no es justo. Y ahí es cuando este pasaje brilla con más fuerza, porque nos recuerda que Dios no solo devuelve, sino que hace un cómputo exacto de lo perdido y suma los frutos que no viste en ese tiempo. La promesa es un reintegro integral. No es un parche ni una compensación simbólica, es un decreto celestial que repara y multiplica. Lo tuyo vuelve, pero con añadidura. Y aquí hay una clave espiritual. Cuando Dios ordena restitución, es legal y vinculante en el reino. No depende de la voluntad humana solamente, porque el Rey de Reyes ya lo decretó. Eso significa que, en el plano de fe, puedes esperar no solo el terreno recuperado, sino también los frutos acumulados. Es coherente con el título: reintegro con retroactivos, un pago acelerado que sorprende. ¿Cómo opera esto en la vida real? Dios usa favores estratégicos en lugares de autoridad, personas que toman decisiones a tu favor. Lo mismo que sucedió con la tsunamita. Una conversación sencilla se convierte en la llave para un decreto oficial. Además, el Señor hace un cómputo de los frutos. Lo que tú creíste perdido en esos años vacíos, Él lo suma como intereses y lo devuelve en forma de provisión, relaciones restauradas o puertas nuevas que abren más de lo que imaginabas. Y por si fuera poco, esos encuentros que parecen casuales, un reencuentro, una llamada, un correo inesperado, son piezas movidas por la mano de Dios
para acelerar la restitución. La respuesta humana es fundamental. Presenta tu causa delante de Dios con valentía. Habla con sinceridad en oración. Señor, esto fue lo que perdí, pero confío en tu justicia para que me devuelvas con frutos. En lo práctico, mantén orden en tu vida, cuentas claras, documentos listos, porque muchas veces la bendición requiere preparación para ser recibida. Y no olvides el corazón agradecido. Lo que llegue, adminístralo como mayordomo fiel, entendiendo que el reintegro no es solo para tu beneficio, sino para extender el propósito de Dios. Hay señales que anuncian que el reintegro está cerca. De pronto llegan llamadas clave, correos inesperados, conversaciones que abren caminos. Pequeñas restituciones empiezan a encadenarse y cuando menos lo piensas, el panorama completo se transforma. Recuperas influencia en áreas donde estabas apagado y tu voz vuelve a tener peso. Son destellos de que Dios está sumando los frutos de las tierras y entregándolos en tus manos. Pero también hay advertencias. No entres en pleitos innecesarios, porque la restitución de Dios no necesita tu desgaste en batallas humanas. No consumas el reintegro en vanidades o sin propósito, porque lo que llega rápido también se puede perder rápido si no hay dirección. Y honra a Dios con lo primero que recibas, reconociendo que fue Él quien decretó la devolución. Piensa en un ejemplo cotidiano. Una persona que había perdido la esperanza de recuperar una deuda antigua recibe, tras un trámite inesperado, no solo el pago total, sino intereses añadidos. Esa sorpresa es un eco de lo que este pasaje enseña. Dios no olvida y cuando decreta, devuelve con intereses. Sembraste llorando, volverás con brazos llenos. El Salmo 126 nos regala una de las imágenes más tiernas y poderosas de la vida espiritual. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este canto fue entonado cuando Israel regresaba del exilio, un tiempo de restauración tan esperado que parecía un sueño hecho realidad. La paradoja que encierra es impresionante. Las lágrimas no son vistas como fracaso, sino como semilla preciosa. Y lo que nace de esa siembra no termina en dolor, sino en regocijo con los brazos cargados de fruto. Muchos de nosotros conocemos lo que significa sembrar con dolor. Has servido, dado, sostenido y perseverado aun cuando el cansancio te pesaba, y muchas veces lo hiciste en silencio, sin reconocimiento. Hay quienes oran por años por su familia, quienes trabajan sin descanso para sostener un hogar, quienes siembran bondad aunque reciben indiferencia. Ese esfuerzo duele y la tentación de rendirse es real. En medio de la espera aparece la sensación amarga de que nadie ve tu siembra, que todo lo que hiciste se quedó en la nada. Pero este pasaje corta esa mentira de raíz. Cada lágrima que derramaste fue recogida por Dios y plantada en su terreno de fidelidad. La promesa es contundente, habrá cosecha garantizada. El dolor no fue en vano, y no solo regresarás con fruto, sino con regocijo. Tus brazos volverán cargados de gavillas, es decir, de cosechas visibles que todos podrán reconocer. No es una cosecha abstracta, es tangible, multiplicada y acompañada de gozo. Y aquí hay un detalle precioso. La Escritura describe el ciclo comprimido. El mismo que va llorando con la semilla regresa en poco tiempo con las manos llenas. La imagen poética es clara. Lo que parecía interminable se acorta en la presencia de Dios. ¿Cómo opera esta cosecha? Dios no mide tu siembra solo por lo externo, sino por el corazón con el que lo hiciste. Cada lágrima fiel aumenta el valor de la semilla. Y aunque la espera parece larga, la palabra la resume como una jornada, salir llorando y volver cantando. Esa transformación convierte tu historia en un testimonio público.
El regocijo no es solo tuyo, es compartido. Otros verán el fruto y reconocerán que tu fidelidad fue recompensada. Nuestra respuesta debe ser clara. Sigue sembrando con fe, aunque no veas todavía. No permitas que la amargura se mezcle con tu semilla, porque una siembra contaminada no produce buen fruto. Aprende a agradecer incluso por adelantado, porque la gratitud anticipada acelera la cosecha. Lo que hoy parece pequeño se multiplicará en el tiempo de Dios, y cuando ocurra, mirarás atrás y dirás, valió la pena cada lágrima. Hay señales que anuncian que la cosecha está cerca. Empiezas a ver brotes en áreas que creías estériles. Se abren puertas que reconocen tu fidelidad, y de pronto llega una alegría inesperada, como un anticipo del gozo pleno que está por venir. No lo ignores, esos son los primeros indicios de que tus lágrimas ya germinaron. Pero también hay advertencias. No compares tus tiempos con los de otros. La siembra y la cosecha de cada uno son distintas, y la comparación solo roba paz. Evita sembrar desde el resentimiento. Si das con un corazón endurecido, la semilla pierde fuerza. Y cuida tu corazón durante la espera. No dejes que la desesperanza te robe el gozo que vendrá. Piensa en una escena sencilla. Una madre que ora por años por sus hijos, a veces con lágrimas en las noches. Al principio parecía inútil, pero de pronto, en poco tiempo, ellos regresan, la familia se reconcilia y la casa se llena de risa y celebración. Esa es la imagen viva del Salmo 126. Sembraste llorando, pero volverás con brazos llenos de fruto y alegría. Dios teje tu bien, nada fue en vano. Romanos 8 es un faro en medio de la tormenta, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo escribe a una iglesia que sufría, recordándoles que nada de lo que atravesaban era casualidad. La palabra clave es ayudan, como si todas las piezas, incluso las más dolorosas, trabajaran juntas en una obra mayor. El eje de esta promesa es claro. El propósito de Dios es el marco donde todo adquiere sentido. ¿Cuántas veces sentimos que nuestra vida son fragmentos sueltos? Pérdidas que parecen piezas rotas de un rompecabezas imposible de armar. Circunstancias que nos hacen creer que cometimos un error permanente del que no hay retorno. Y mientras tanto, el cansancio se acumula porque no logramos ver el cuadro completo. Es allí donde muchos se rinden, porque mirar los pedazos desconectados duele. Pero la palabra nos enseña que aunque hoy no veas el diseño, Dios ya lo está tejiendo, y nada de lo que pasaste será desperdiciado. La promesa es contundente, todo converge para tu bien. Dios no dice que todo será cómodo, ni que cada experiencia será agradable. Habla de un bien mayor, de un resultado que supera la suma de las partes. Él orquesta incluso lo adverso, tomando lo que parecía pérdida y transformándolo en madurez, misión y multiplicación. Es aquí donde el título cobra vida. Dios usa hasta lo que duele para acelerar el cumplimiento de su propósito en ti. Así funciona ese todas las cosas. Dios redime no solo tus decisiones, también las de otros que te afectaron. Lo que parecía un error irreversible se convierte en materia prima para un milagro. Él ajusta tiempos y rutas, y aunque pienses que estás tarde, te acomoda de tal forma que llegues justo a su diseño. Incluso las pruebas se transforman en plataformas. Aquello que te quebró se convierte en el lugar desde el cual puedes levantar a otros. La respuesta de nuestro corazón es clave. Amar a Dios por encima de los resultados es lo que sostiene la fe. Rendirse a su propósito implica orar con sinceridad. Señor, ordena mis pasos aunque no entienda mis procesos. Y hay un paso práctico: discernir los aprendizajes de cada temporada y aplicarlos. No basta con decir, todo obra para bien.
Hay que tomar lo que aprendiste en el valle y usarlo como sabiduría en la siguiente cima. Hay señales de que todo está cooperando a tu favor. De pronto aparecen puertas que antes no existían, oportunidades que no habías considerado y que encajan perfecto en tu camino. Tus talentos se reubican en un lugar donde tienen un impacto mayor que antes, y una paz interior confirma que la dirección es correcta, aunque los ojos no lo vean aún con claridad. Pero es necesario tener cuidado. No romantices el dolor, porque no fue diseñado para ser tu destino. Es la materia prima que Dios transforma. No caigas en culparte sin fin por decisiones pasadas. La gracia reencamina tu historia. Y en lugar de quedarte atrapado en la pregunta ¿por qué?, cambia la perspectiva hacia el ¿para qué? Esa pregunta abre el horizonte del propósito y te libra de la parálisis del lamento. Piensa en una historia cotidiana. Una persona enfrenta el cierre de su empresa y siente que todo terminó. Pero en ese tiempo de aparente fracaso, se conecta con un mentor inesperado. De esa relación nace un proyecto nuevo, más grande y con un propósito social que impacta a cientos. Lo que parecía un final se convirtió en plataforma para algo mayor. Eso es, todas las cosas cooperando para bien. Por eso hoy puedes proclamar, todo coopera a mi bien en Cristo, avanzo hacia mi propósito. Y hazlo práctico. Escribe 3 aprendizajes que nacieron de tus pruebas más duras y piensa cómo esos aprendizajes aceleran tu siguiente paso. Porque en Dios, lo que perdiste se convierte en impulso. Lo que parecía un retroceso, en realidad es la fuerza que te empuja hacia adelante. Olvido el dolor, fructifico aquí, Manasés y Efraín. La historia de José es un retrato vivo de cómo Dios puede transformar el dolor en plataforma de fruto. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado, parecía condenado a una vida marcada por la aflicción. Pero en el momento preciso, Dios lo exaltó y lo puso en un lugar de influencia en Egipto. Allí, al tener sus hijos, José decide ponerles nombres proféticos que no solo hablan de su proceso, sino de la obra de Dios en su interior. Al primero lo llama Manasés, diciendo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo lo llama Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Esa declaración es profunda. El olvido del que habla no es negar lo vivido, sino permitir que la cicatriz cierre y sane. Manasés representa la sanación de la memoria emocional. Dios borró el peso del dolor que lo había marcado. Efraín, en cambio, simboliza el fruto nuevo, no en otra tierra, no en un escenario distinto, sino justamente en el mismo lugar donde había sufrido. Esto revela un principio del reino. Primero la sanación, luego la multiplicación. Dios no nos hace avanzar ignorando la herida, sino transformándola hasta que se convierte en suelo fértil. Hoy muchas personas viven con la memoria herida, recuerdos de traiciones, de fracasos o de errores que sabotean sus avances. El miedo a intentarlo otra vez en el mismo lugar del dolor es real. Algunos piensan, en este terreno nunca podré prosperar. Otros cargan una identidad marcada por el pasado, como si los nombres de sus heridas fueran permanentes. Y en medio de eso, la promesa de Génesis 41 resuena como un desafío. Dios es capaz de sanarte y de hacerte fructificar justo en esa tierra donde lloraste. La promesa es clara. Dios no solo sana, también multiplica. Él trae olvido en el sentido de cicatrización, de resignificación del pasado, y luego abre el espacio para el fruto aquí y ahora, no solamente en un futuro lejano ni en un otro lugar ideal. Lo que parecía terreno estéril se convierte en campo fértil, y lo que parecía pérdida de tiempo se convierte en preparación.
Así se cumple el título de esta sección: La sanidad acelera la productividad multiplicada. Mira cómo opera este proceso. Olvidar no significa negar, significa que ya no duele igual, que puedes recordar sin quedar atrapado. Fructificar en la aflicción significa que Dios te da gracia para producir aún en medio del desafío. Y ese fruto trae algo más: capacidad ampliada. Quien pasó por la aflicción con Dios sale con autoridad distinta, con una madurez que otros reconocen. José no solo gobernaba Egipto por título, sino por la sabiduría nacida de su historia. Nuestra respuesta es importante. Tenemos que nombrar lo que Dios está haciendo, así como José lo hizo al llamar a sus hijos Manasés y Efraín. Dale nombre a tu sanidad y a tu fruto. Testifica de lo que Dios está haciendo en tu vida. Trabaja con excelencia en el lugar donde estás, aunque no sea el terreno perfecto. Y honra a quienes Dios usa en tu ascenso, porque el camino hacia arriba siempre está acompañado de personas que Él pone en tu historia. Existen señales claras de que estás entrando en este tiempo de fruto. Ideas creativas empiezan a brotar en terrenos que antes parecían secos. De pronto recibes reconocimiento y promoción en medio de circunstancias adversas. Relaciones estratégicas se restauran y se convierten en puentes hacia nuevas oportunidades. Todo esto es evidencia de que tu Efraín está naciendo. Sin embargo, hay advertencias que debemos considerar. No uses el pasado como excusa para detenerte. Si Dios ya te sanó, no vuelvas a alimentar la herida. Evita caer en la venganza cuando recibas promoción, porque lo que viene es para bendecir, no para ajustar cuentas. Y protege tu corazón de la soberbia, porque el fruto abundante puede desviar si no lo administras con humildad. Dios abre camino en tu desierto, novedad que irrumpe. Isaías 43 resuena como un grito de esperanza. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios hablaba a un pueblo cansado, marcado por la rutina de la opresión y la nostalgia de lo perdido. Lo que Él anunciaba no era una reparación de lo viejo, sino un acto de irrupción, algo inédito, algo que nadie podía anticipar, como un camino que aparece de repente en medio de un desierto o un río fluyendo en plena sequedad. Es el lenguaje de lo imposible que se vuelve realidad cuando Dios decide intervenir. Muchos hoy viven atrapados en esa misma rutina estancada. Todo parece más de lo mismo, los días se repiten con un sabor de cansancio. Los proyectos no avanzan, las relaciones se agotan y el corazón empieza a sentir que la vida es un terreno árido. Incluso surge la incredulidad. ¿De verdad podría Dios hacer algo nuevo aquí, en este mismo lugar donde nada florece? Esa voz interior que dice, ya no hay salida, es la que el Señor silencia con su promesa. Pronto saldrá a luz. Lo que Dios ofrece es novedad sustancial, no cosmética. No se trata de pintar de otro color lo viejo, sino de crear lo que nunca existió. Y lo hace con un detalle maravilloso. La novedad aparece pronto y se ve. No es algo escondido ni secreto. Cuando Dios abre camino en el desierto, todos lo notan. Cuando brotan ríos en la soledad, nadie puede negar que es obra suya. Esa irrupción se conecta con el título de esta sección, una apertura acelerada que no solo sorprende, sino que multiplica los resultados en lugares donde nada parecía posible. ¿Cómo opera esta cosa nueva? Dios traza rutas inéditas, caminos donde antes solo había arena estéril. Él no solo abre una salida, redefine la manera en que entiendes tu destino, también provee en los lugares áridos. Los ríos en la soledad simbolizan recursos inesperados, energía renovada, conexiones divinas que aparecen donde antes había vacío. Y en ese proceso redefine metas y métodos, porque lo nuevo de Dios no se puede administrar con herramientas viejas.
Pero aquí entra nuestra parte. El versículo lo pregunta de forma directa. ¿No la conoceréis? Dios puede estar haciendo algo nuevo y nosotros podemos no verlo. Por eso necesitamos percibir y colaborar, entrenar el ojo espiritual para reconocer lo que Él ya empezó. También hay que soltar lo viejo que estorba, porque no puedes caminar en la ruta nueva cargando con lastres antiguos. Y por supuesto, se trata de dar pasos de fe en el camino que Él abre. Un camino nuevo no sirve de nada si decides quedarte sentado en la arena. Hay señales que confirman que Dios está obrando en lo nuevo. Ideas frescas comienzan a surgir en tu mente, confirmadas por la paz que las acompaña. Recursos inesperados aparecen justo en el área donde faltaban, y puertas se abren en lugares que parecían imposibles. Todo esto son señales de que el río ya empezó a fluir y de que el camino está frente a ti. También debemos tener cuidado. No copies fórmulas pasadas pensando que lo nuevo se construye igual que lo viejo. Cada temporada exige una estrategia distinta. Evita dejarte dominar por el miedo al cambio, porque lo nuevo requiere valentía. Y pide discernimiento para no confundir novedad con impulsividad, porque no todo lo que brilla viene de Dios. Piensa en un ejemplo práctico. Alguien atraviesa un desierto laboral, agotado y sin salida. De pronto, decide tomar un curso breve, y en ese proceso conoce a una persona clave. Esa conexión se convierte en una puerta a un nuevo proyecto que crece rápido, transformando lo que parecía un terreno seco en un espacio fértil. Ese es un destello de cómo funciona la promesa de Isaías: ríos en medio de la soledad, caminos donde nadie los esperaba. Medida buena, apretada y rebosando, llaves para el multiplicado. Lucas 6 es una declaración directa de Jesús que revela cómo funciona la economía del reino. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No es un consejo aislado, es un principio espiritual. Dar no es solo una acción generosa, es una llave que activa retornos acelerados y sobreabundantes. La imagen que usa Jesús es concreta: grano que no solo llena la medida, sino que se aprieta, se sacude y rebosa, mostrando que el retorno siempre es mayor que la semilla sembrada. Hoy, sin embargo, muchos viven con miedo a dar porque han tenido pérdidas pasadas. Esa memoria de escasez genera un cierre de manos que frena los flujos de bendición. Cuando te acostumbras a retener, vives bajo la lógica de guardar para no perder. Pero esa visión termina limitando. En vez de abrir la puerta a la abundancia, la cierra. Y lo más delicado es que este miedo cambia la manera en que ves a Dios. Ya no como proveedor, sino como alguien que quizá no responda. Por eso este versículo es tan desafiante, porque rompe esa mentalidad de escasez y enseña que la generosidad abre puertas más rápido de lo que imaginas. La promesa es poderosa. Dios activa retornos acelerados cuando das con un corazón recto. No se trata solo de que vuelva lo mismo, sino de que regresa multiplicado y visible. La medida buena, apretada y rebosante es un retrato de la sobreabundancia divina. Y aquí hay un detalle clave. El texto no habla de una devolución lenta, sino de algo que llega con prontitud, como si dijera que la generosidad acelera procesos que parecían detenidos. El principio opera de manera sencilla pero profunda. Cuando siembras algo, tiempo, recursos, talento, estás activando una dinámica de retorno. Lo que das no se pierde, rebota en tu vida en mayor medida y en el momento justo. Y muchas veces ese retorno llega en formas inesperadas, cadenas de favor, personas que fuiste a bendecir y que después se convierten en impulso para ti. La generosidad no se queda en el acto, se transforma en un ciclo divino de multiplicación.
La respuesta humana es clara: da con alegría, no por obligación. Dios ama al dador alegre porque ese corazón refleja confianza en Él. Mide bien lo que das, no entregues lo que sobra, sino con excelencia y honestidad. Y piensa en planificar tu generosidad. No se trata de actos esporádicos por emoción, sino de un estilo de vida sostenido que abre la puerta a una medida estable y creciente. Las señales de que este principio está operando se notan rápido. Oportunidades empiezan a perseguirte, como si te buscaran en vez de que tú las busques. Personas estratégicas aparecen y se convierten en socios, colaboradores o apoyos claves. Y la provisión empieza a superar tus propios presupuestos, mostrándote que Dios no se limita a lo que planeaste, sino que siempre añade más. Pero también hay advertencias que no podemos pasar por alto. No uses la generosidad como un medio para manipular, porque entonces pierdes la pureza del acto. No esperes que el retorno llegue por el mismo canal por el que diste. Muchas veces la cosecha aparece en áreas distintas y cuida la mayordomía del desborde. El exceso no es para despilfarrar, sino para administrar con sabiduría y bendecir aún más. Piensa en un ejemplo sencillo. Decides sostener un proyecto solidario sin esperar nada a cambio. En cuestión de semanas, se abren contratos y apoyos inesperados que superan lo que diste inicialmente. Eso es la medida rebosante de Dios. Lo que sale de tus manos nunca se pierde. Regresa multiplicado.